Buen día, bienvenidos a este webinar de costo de la mala calidad y acción correctiva. Mi nombre es Alejandro Gamboa, soy socio fundador de Métricos. Nosotros ya tenemos 25 años dando asesoría y capacitación a empresas de todo tipo de industrias, tanto en el sector manufacturero como de servicios, principalmente en temas relacionados con sistemas de gestión, como calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, así como de mejora de procesos y desarrollo humano. Desde hace algunos años decidimos conjuntar las mejores prácticas de las industrias en las que hemos trabajado y ponerlas al alcance de todos en una plataforma web de apps de fácil uso, a la que llamamos Suite Métricos. Estamos convencidos que para poder implementar de manera efectiva y eficiente estas prácticas se necesitan dos cosas: conocimiento y herramientas tecnológicas que faciliten su implementación. Y esa es precisamente nuestra oferta de valor. El objetivo de esta plática es hablarles de dos herramientas de calidad que son muy rentables, pues si las aplican correctamente, transformarán a su empresa y la llevarán a otro nivel de competitividad. También les mostraremos cómo la suite Métricos les facilitará su implementación. Cualquier duda o comentario que nos quieran enviar sobre este tema, lo pueden hacer a comunicación@metricos.mx. Comunicación sin acento. Muy bien, me gustaría empezar esta plática explicando por qué decimos que estas dos herramientas son muy rentables. Piensen en lo siguiente. ¿Cuánto tiempo de tu trabajo lo dedicas a atender problemas que no debieron haberse presentado? ¿Al día? ¿A la semana? ¿Al mes? Cuando hago esta pregunta en nuestros cursos de capacitación, siempre me sorprenden las respuestas, y ya son más de 2 décadas que he dado este curso. Hay mucha gente que dedica la mayor parte de su tiempo a esta actividad que no aporta ningún valor. Al contrario, los problemas recurrentes demeritan el valor de las organizaciones. Cuando un proveedor nos falla de manera recurrente, aunque sea el repartidor de pizzas, nos hace pasar corajes y hasta juramos no volverle a comprar, lo cual eventualmente sucede. La pregunta que debiéramos hacernos es: ¿cuántos de estos problemas son nuevos y cuántos son recurrentes o son variaciones de problemas que ya se habían presentado antes? Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ellos no son nuevos. Por lo tanto, si hubiésemos aprendido de ellos y hecho algo para evitarlos en el futuro, pues no se hubieran vuelto a presentar. Entonces, todo lo que hemos hecho para atenderlos desde entonces ha sido un desperdicio. ¿Cuánto nos ha costado eso? Y sobre todo, ¿cuánto más nos va a costar? Imagínense esta situación. Tenemos un empleado al que le pagamos 1,000 pesos al día. Si en promedio dedica el 20% de su tiempo a atender problemas que no debieron haberse presentado, quiere decir que ese tiempo nos está costando más o menos 200 pesos al día. Por ese empleado nada más. Eso es un costo directo, fácil de calcular y prorratear entre todos los empleados. Pero hay otro costo más importante que casi nadie ve, mucho menos registrarlo, pero es tan real como el otro, que es lo que se dejó de hacer por atender esos problemas que no debieron haberse presentado. A eso le llamamos valor percibido, que es un costo de oportunidad, algo que pudo haber sido y no fue. Nuestro trabajo tiene un valor que es mayor a lo que nos pagan por realizarlo. De otra forma no se justificaría nuestro sueldo. ¿Qué tanto más valor aporta nuestro trabajo? Pues depende de nuestras funciones. A mayor responsabilidad, mayor diferencia. ¿Se imaginan el valor que aportaron personas como Bill Gates en Microsoft, Steve Jobs en Apple y Jack Welch en General Electric? Por más dinero que les hayan pagado, su aportación fue invaluable. Hicieron millonaria a mucha gente. Pero nuestro ejemplo no es tan complejo. Digamos que el valor percibido de nuestro empleado tiene un factor de 1.5. Es decir, por cada peso que le pagamos, nos regresa en valor ese peso más 50 centavos. Eso quiere decir que esos 200 pesos que le pagamos para atender problemas, en realidad nos costaron 500. Los 200 que tiramos a la basura porque no aportaron ningún valor, más los 300 del valor que debió haber generado y no generó, es decir, 1.5 por 200. Ese valor ya se perdió. Fue un costo de oportunidad. Observen la dimensión que tiene esto. Si en promedio todo nuestro personal invirtiera 20% de su tiempo a atender problemas que no se debieron haber presentado y su aportación de valor en promedio es de 1.5, que probablemente nos estemos viendo cortos,
El costo de la no calidad, solo por estos dos conceptos, ya es la mitad de la nómina. Y esto es real, pero no lo vemos. Cuando preguntamos a los ejecutivos de una empresa cuál consideran es su costo de incumplimiento, es común que nos respondan que oscila entre un 3 y un 5% del costo de operación. Pero como lo vimos en el ejemplo anterior, la realidad es muy distinta. Esa cifra ronda entre el 25 y el 35% del costo de operación. Es un mundo de dinero que gastamos o en hacer malas cosas, o hacer cosas que no deberíamos de hacer, o no aprovechando las oportunidades que tenemos enfrente. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque no estamos viendo lo que realmente cuestan los problemas. Y eso sucede porque no lo medimos o no lo medimos correctamente. Goldratt repetía constantemente esto en su teoría de restricciones. La contabilidad de costos tradicional no diferencia el costo de incumplimiento. Lo mezcla con el de operación. Lo vemos como algo normal y hasta esperado, porque existen puestos para atender problemas. Se ha vuelto parte de nuestra cultura. Les voy a platicar una historia que sucedió en los años 50 del siglo pasado para ilustrar esto. Eiji Toyoda, que no fue el fundador de Toyota, pero sí el que la llevó a ser lo que es hoy en día, fue a visitar la planta de Ford en Detroit. Estamos hablando de poco después de la Segunda Guerra Mundial, que Japón quedó completamente destruido. Toyota en ese entonces fabricaba 2.500 vehículos al año. Ford fabricaba 8.000, pero al día. Imagina el contraste. Eiji regresó impresionado a Japón y le platicó lo que había visto a Taishi Ono, su brazo derecho, quien posteriormente fue el artífice del sistema de producción Toyota. Le dijo que era increíble la cantidad de defectos que producían y que tenían departamentos enteros para corregirlos. Se dieron cuenta que ellos no podían darse ese lujo, así es que se les ocurrió la idea de colocar una cadena por encima de la línea de producción y a cada estación de trabajo le colgaron una palanca para que si un operador detectara un problema de producto o proceso, la jalara y paraba la línea entera, lo cual era impensable en Estados Unidos. Le cortarían la cabeza a quien lo hiciera. Al principio fue muy problemático, a cada rato se paraba la línea, pero como el objetivo era entender por qué el sistema de producción permitía que surgieran estos problemas, para entonces modificarlo y evitar que volviera a suceder, pues los problemas ya no se repetían, solo surgían los nuevos. Y así poco a poco la frecuencia de fallas fue bajando hasta que dejó de haber problemas. Y la cadena ya no se usaba, pero la dejaron como un símbolo del significado de la acción correctiva sistémica, que después evolucionó al concepto de cero defectos, es decir, no tenemos por qué aceptar el incumplimiento. Philip Crosby lo dijo muy bien en su libro de Calidad sin lágrimas. La calidad no cuesta, lo que cuesta es la no calidad. Entonces, ¿qué debemos hacer para dimensionar el verdadero tamaño de los problemas? Pues medir su costo. Para ello tenemos herramientas como el costo de la no calidad, que en la industria automotriz es obligatorio. La cláusula 9321 de la norma de calidad automotriz IATF 16949 establece qué cosas como mínimo se deben analizar en la revisión de la dirección. El primer inciso es precisamente el costo de la no calidad. Así de importante es. Y fíjense en esta aclaración, se deben medir los costos de no conformidad asociados a problemas internos y externos. La mayoría de las empresas que lo miden solo lo registran en problemas relacionados con quejas de cliente, lo cual es una locura. ¿Por qué no somos capaces de detectar y corregir los problemas en casa y tenemos que esperar a que les llegue un cliente? Cuando un cliente se queja por un producto o servicio defectuoso, significa que estamos infestados de problemas que no vemos. Son como fantasmas. Por ello, la Asociación Automotriz Norteamericana, AIAG, publicó en 2012 la guía CQI 22 para medir el costo de la no calidad, o COPQ por sus siglas en inglés. Aquí solamente quiero aclarar que es importante no confundir o mezclar el concepto COPQ del costo de la no calidad con el de COQ o costo de la calidad, que corresponde a los controles de prevención y de detección que implementamos para evitar o mitigar el COPQ. Para ello también IAG tiene un estándar que es el CQI 18, pero ese es otro tema que si les interesa con mucho gusto podríamos incluir en otro webinar.
Hay una regla que se le conoce como la regla de los 10, que dice que a medida que un problema avanza a través de la cadena de suministro, se va multiplicando por 10. Es decir, si lo detectamos y contenemos en nuestras instalaciones, tiene un costo de una unidad. Pero si se nos va de las manos y lo detecta nuestro cliente, ya cuesta 10. Y si a este se le va y lo detecta su cliente, ya cuesta 100. Y así sucesivamente hasta llegar al consumidor final, lo cual puede ser catastrófico para una empresa. Ejemplos hay varios. Quizá el más emblemático de este siglo es el de Takata, fabricante automotriz de bolsas de aire que a inicios del 2000 tenía 54 plantas en 21 países y vendía cerca de 5 billones de dólares al año. En 2004, Honda detectó la primera falla en sus bolsas de aire. Le siguieron Toyota, GM, BMW, Mitsubishi, Ford. En total fueron 11 marcas las que la demandaron. Se estima que a partir del 2000 había vendido más de 100 millones de bolsas de aire con defectos potenciales. Para 2017 ya sumaban 18 muertos y más de 15 heridos a causa de ellas. Y se había llamado a revisión más de 42 millones de vehículos solo en Estados Unidos. Ese año se declaró en quiebra y finalmente fue adquirida por otra empresa en 1.3 billones de dólares. Las ventas de un trimestre. Todo por no detectar y contener un problema oportunamente. A ese nivel de catástrofe se puede llegar. ¿Y qué debemos medir? Primero se forma un equipo multidisciplinario y se hace un ejercicio de lluvia de ideas para elaborar una lista de verificación de los conceptos que pueden aplicar a la organización y clasificarlos en categorías. Estos varían de empresa a empresa dependiendo de su giro. No existe una lista que aplique para todos. Esta lista será muy útil cuando se nos presente un problema para repasar todas las posibilidades y documentar lo que aplique. Por un lado, tenemos costos que se incurre cuando los problemas se detectan y contienen dentro de las instalaciones. Por ejemplo, en una fábrica podrían ser desperdicio por el producto defectuoso fabricado, reprocesos o retrabajos para corregirlos, todo lo que se invirtió para producirlo, como el tiempo de personas, de las máquinas, los insumos, el combustible o la energía, el tiempo de paro de la línea o la reducción de su velocidad para investigar qué sucedió, el tiempo extra del personal que será requerido para reponer el trabajo perdido, multas por entregar el producto fuera de la fecha pactada, entre otros. Si el defecto le llega al cliente, entonces los costos se disparan. Además de los anteriores, pueden agregarse otros como multas por paro de línea del cliente. En la industria automotriz hablamos de miles de dólares por minuto. Si hay que inspeccionar el producto sospechoso en las instalaciones del cliente y este está lejos, pues sale más caro mandar a nuestro personal que contratar a un proveedor local. Si hay empresas que se dedican a hacer esto, ustedes me dirán si esto no es común. Y aún así, hay que mandar a nuestro personal para enseñarles cómo inspeccionar y supervisarlos, además de tranquilizar al cliente. Y mientras se inspecciona, hay que reponer ese producto sospechoso. Sale más caro el paro de la línea. Y si es el caso, probablemente habrá que volarlo para que le llegue más rápido, entre otros. Y si el defecto llega a mercado, ahí empieza la pesadilla con las llamadas a revisión. Todo el trabajo que implica buscar a los consumidores que pudieron haber comprado un producto defectuoso, convencerlo de que lo lleven o envíen a las instalaciones del distribuidor más cercano, revisarlo y reponerlo cuando aplique, todo eso lo paga el proveedor. 2007 fue un año negro para Mattel. Tuvo que llamar a revisión más de 20 millones de juguetes por exceso de plomo en la pintura, por el error del proveedor de un proveedor chino, que por cierto su gerente se ahorcó en su bodega a causa de este problema. Además pueden venir demandas civiles y hasta penales cuando se dañan los consumidores. Y finalmente están los intangibles, como la utilidad que se perdió por producir defectos, ventas futuras canceladas, el valor percibido de lo que se dejó de hacer, pérdida de posicionamiento en el mercado por la mala imagen proyectada. Fíjense en esto, Mattel gastó más de 30 millones de dólares en sacar ese producto del mercado, pero perdió más de 100 millones de dólares tanto por ventas perdidas como por la caída de valor de sus acciones. ¿Y cómo registramos estos costos? Hay que hacerlo en cuanto se presentan y clasificarlos.
Un evento puede tener varios incidentes y un incidente varias consecuencias. Como vimos, hay costos internos y externos. Algunos son fáciles de identificar y cuantificar, otros no lo son. Por ejemplo, mientras se resuelve un conflicto de producción, ¿cómo cuantificamos el tiempo de inspección adicional a la rutina de trabajo de un operador? No es tan evidente. Es importante traducir todo en dinero, pero tampoco hay que invertirle demasiado tiempo, pues también eso cuesta. Solo necesitamos un aproximado del verdadero costo de los problemas y en función a ello establecer acciones correctivas sistémicas que los eviten en el futuro, que muchas veces son costosas, pero si demostramos su relación costo-beneficio desde un punto de vista financiero, no habrá dudas de que es necesario invertir. En la app de acción correctiva de la suite Métricos tenemos dos métodos para solucionar problemas. Ambos tienen una pestaña para registrar y clasificar los costos de la no calidad a medida que se van descubriendo. Como lo dijimos, si no se documentan en el momento en el que surgen, se diluyen en los costos de operación y se pierden para siempre. Primero identificamos incidentes como sortear el producto sospechoso en las instalaciones del cliente o verificar al 100% la materia prima en nuestra área de inspección y recibo. Y posteriormente registramos cada una de sus consecuencias. En el primer caso podrían ser flete aéreo, el costo del sorteo y los gastos de viaje de las personas que atienden el evento. También es importante identificar si el problema que se presenta es recurrente y, de ser así, estimar su frecuencia anual. Por ejemplo, si suele presentarse en temporada de huracanes o cuando hay fuertes nevadas en el norte de Estados Unidos. Y, de ser así, estimar su costo anualizado para traerlo a valor presente y compararlo con la inversión requerida de la solución que se proponga.